Hola, soy Aníbal Mazafraquelli y te doy la bienvenida a un nuevo video. Recuerda que mi lema es la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible. En el video de hoy voy a hablar de algo que es fundamental pero que pocos tenemos en claro a qué hace referencia, y es el concepto de un sistema de información. ¿Qué entendemos por un sistema de información? Si alguna vez te has preguntado cómo funcionan los sistemas que usamos en forma diaria, este es el video para ti. Vamos a usar una definición práctica que te ayudará a entenderlo muy fácilmente. Al menos esa es la idea. Según los autores Loudon y Loudon, un sistema de información es un conjunto de componentes interrelacionados que realiza únicamente 4 funciones. ¿4 funciones, te preguntas? Sí, nada más que 4 funciones. Esas 4 funciones son: los sistemas de información capturan, procesan, almacenan y distribuyen información. Ahora, ¿qué es lo que hace cada una de estas 4 funciones? Cuando hacemos referencias a captura, estamos indicando que capturamos datos, es decir, que obtenemos esos datos del entorno o del contexto. Cuando nos referimos a procesa, estamos hablando de procesar, es decir, aplicar operaciones lógicas y matemáticas para transformarlos en algo que sea útil dentro del sistema de información. Almacenar es guardar esos datos para que puedan ser consultados o utilizados en el momento o en el futuro. Y la distribución hace referencia a las salidas que generan esos sistemas de información que van a brindar información útil para tomar decisiones. Así que, en síntesis, un sistema de información es un conjunto de componentes interrelacionados que captura, procesa, almacena y distribuye información. Simple, pero poderoso a la vez. Como parte de mi investigación doctoral, he desarrollado un modelo que denomino HSBC-PPSC. Es decir, esos componentes de los sistemas de información, ¿cuáles son? Bueno, para que un sistema de información en forma moderna pueda acceder y brindarnos información que nos permite tomar decisiones, tenemos que saber cuáles son esos componentes interrelacionados a los que hace referencia la definición de Loudon. Vayamos desglosando uno por uno. H corresponde a hardware, es decir, todo equipo físico como computadoras, servidores y dispositivos de red. La S corresponde a software, los programas y las aplicaciones que permiten en definitiva que el sistema funcione. La B corresponde a bases de datos, el lugar donde se almacena todo dato que luego va a ser transformado eventualmente en información. La C corresponde a las comunicaciones, las redes y las conexiones que permiten el intercambio de los datos. La primera de las P corresponde a políticas, normas y procedimientos, las normas y las reglas que definen cómo opera el sistema desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista funcional. A propósito, para comprender la diferencia entre lo que es la mirada técnica y la mirada funcional de un sistema de información, te pido que vayas al canal y veas el video que he elaborado al respecto. Sigamos. Personas, la segunda de las P. Los usuarios, desde los técnicos hasta los directivos, y, por qué no, los usuarios finales que vamos a estar interactuando con un determinado sistema de información. El séptimo componente, que hace referencia a la letra S, es servicios, los elementos necesarios como electricidad, soporte técnico y, desde luego, mantenimiento para que el sistema de información siga funcionando. Y finalmente, la letra C hace referencia al contexto, el entorno donde opera el sistema y las computadoras y los dispositivos que tienen que ser utilizados en ese lugar. Parece que no formará parte de un sistema de información, según la definición de la teoría general de los sistemas, el contexto, porque, casualmente, según la teoría general de los sistemas, el sistema de información está aislado del contexto por medio de sus límites, pero la realidad es que cuando hablamos de tecnologías de información es muy distinta la mirada que tenemos que tener en un ambiente controlado como el estudio en el que estoy yo, a un ambiente en el cual estoy a campo traviesa y puedo andar con un dispositivo portátil. Por ende, el contexto también va a influir prácticamente en forma decisiva en cómo tiene que ser implementado y cómo tiene que ser utilizado un determinado sistema de información. Hoy en día,
Los sistemas de información deben ser multiplataformas, lo que implica, indirectamente, que tienen que adaptarse a cualquier tipo de contexto. Lo concreto es que un sistema de información no solamente organiza los datos, facilita las decisiones, mejora los procesos y conecta personas y tecnología. Desde una empresa hasta tu dispositivo móvil, todo depende de estos sistemas. Y ahora que ya sabes qué es un sistema de información y cuáles son sus componentes, ¿qué opinas de su impacto en nuestras vidas? Te pido que lo dejes en los comentarios. Y no olvides suscribirte para aprender más sobre tecnologías y sistemas de información. Nos vemos dentro de los videos del canal.